Assassin's Creed. Este videojuego fue lanzado el 13 de noviembre de 2007, siendo en su momento muy bien aclamado por la crítica. Algo lógico teniendo en cuenta que era un juego en general bastante bueno y con una muy buena historia. Lo único criticable del juego para aquel entonces eran sus misiones secundarias que podían llegar a tornarse algo repetitivas, pero dejando esto último de lado, era un producto bastante sobresaliente. Sin embargo, los años pasaron y, aunque recalco que el juego es muy bueno, la verdad es que no envejeció muy bien a día de hoy, desde aspectos como el apartado gráfico y de sonido hasta características de la jugabilidad. Es por eso que en este video repasaremos en detalle cuáles son los aspectos más mejorables del juego y de qué manera se podría mejorarlos en el hipotético caso que Ubisoft decida realizar un remake. Además de qué cosas nuevas se podrían añadir para enriquecer aún más la experiencia de juego. Sin más que decir, comencemos con el video. Aspecto visual. El primer aspecto que podríamos decir que envejeció bastante mal es la poca variedad y reutilización de los NPC del juego, al punto en que en muchas ocasiones el mismo modelo 3D se repite una y otra vez, llegando al punto de hacernos perder algo de inmersión y sobre todo lógica. Un ejemplo claro de esto es en la primera misión que hacemos luego de expulsar a Roberto y sus hombres de Masyaf, en el que tenemos que encontrar a un traidor y llevarlo con Al-Mualim para que luego este termine con su vida. Luego de haber muerto podemos ver que el modelo 3D que usaron para este traidor no tiene ninguna apariencia que lo haga único o distinguible del resto, por lo que no solo lo vemos esta vez, sino que posteriormente lo vemos otra vez como otra persona y luego otra vez y otra y otra. Otro detalle visual que podemos observar es el movimiento de ropa de nuestro personaje. Si bien es un buen agregado ya que en el exterior podríamos decir que corre viento, pero el problema es que aún en interiores la ropa de Altair continúa moviéndose, y la verdad es que si prestamos atención desentona bastante, ya que mientras la ropa de los otros personajes no se mueve ni un poco, la de Altair se mueve para todos lados como si le hubiesen puesto un ventilador al lado. Este primer Assassin's Creed tenía una opción muy curiosa que se perdió en posteriores entregas. Esta era el poder cambiar la perspectiva de cámara de cualquier escena. Una vez que apareciese un efecto de glitcheo, tan solo tenías que pulsar cualquier botón y la escena podía verse desde otra perspectiva diferente. Lo malo de esto es que así como había escenas bastante bien animadas, habían otras escenas de mayor complejidad que no estaban muy bien pulidas. Por ejemplo, en la escena en la que Tamir habla con el mercader y posteriormente comienza a apuñalarlo. Si vemos la escena desde la perspectiva lejana sin pulsar ningún botón, la escena se ve bastante aceptable y no se nota ningún defecto. El problema viene cuando el juego nos da la posibilidad de cambiar la perspectiva, nos aparece el efecto, pulsamos el botón y ahí podemos ver lo poco pulida que está la escena. El ataque con el cuchillo realmente no se ve muy creíble, y en mi opinión deja mucho que desear. Creo que si yo hubiese sido uno de los desarrolladores, hubiese preferido que la perspectiva de la cámara no se hubiese podido cambiar en esa escena en particular, para así evitar que se note los defectos en la animación. Rompedle las dos piernas. Sonido. En cuanto al sonido, se puede notar que tanto las voces de los enemigos como la de los ciudadanos están a una calidad bastante inferior. Por favor, no te he hecho nada malo. ¿Por qué ¡Aléjate! haces esto? ¡Basta, por favor! ¡Me haces daño! ¿Qué quieres? ¿Te interesa alguna de mis mercancías? No sabría explicarlo con palabras, ya que no soy muy experto en el ámbito sonoro, pero creo que con los clips que les acabo de mostrar ya se habrán dado cuenta que a diferencia de las escenas que tienen una calidad de audio bastante buena, en lo que es el gameplay en sí, la calidad es mucho menor. Otro pequeño problema con el sonido es que en algunas escenas la música suele estar a un volumen más alto que el de las voces, por lo que hay que hacer un pequeño esfuerzo para poder entender qué es lo que dicen los personajes. La escena más notoria es cuando Altair derrota al ejército de Ricardo y estos se quedan hablando. Has luchado bien, asesino. Parece que Dios ha sonreído a tu causa. Dios no tiene nada que ver. He luchado mejor. Tal vez tú no creas en él, pero él sí cree en ti. Mi hoja se confía a la muerte y penetra las tinieblas.
voces repetidas. Y cuando digo repetidas, son demasiado repetidas. Eso sí, este defecto solo está presente en el doblaje español del juego. Si bien es cierto que el doblaje del juego está muy bien logrado, con unas interpretaciones impecables y al punto de que algunas, en mi opinión, incluso superan a la original, la verdad es que no se puede negar que hay varios personajes que comparten el mismo actor de voz. Un ejemplo de esto es la voz de Warren Beatty, que posteriormente podemos escucharla también como la voz del rey Ricardo. 3000 vidas, Guillermo. Se me dijo que los harían prisioneros para poder canjearlos por nuestros hombres. Cálmese, le he salvado la vida. Ahora las convicciones de nuestro enemigo serán más firmes y luchará con más denuedo. Está usted dentro del Animus, un proyector que renderiza memorias genéticas en 3 dimensiones. Luego tenemos la voz de Malik, que también podemos escucharla en las frases de los guardias. Obedeces a un dios falso. ¿Qué tal ha ido la misión? Oh, lo sé, lo sé. De hecho, toda la ciudad lo sabe. No hay razón para que estés aquí, viejo. Muy bien. Regresa con el viejo. Veamos por quién se decanta. No tienes razones para quedarte. Lárgate. Vete. Viejo estúpido. Muere, ladrón. ¿Te atreves a robar delante de mí? Va a costarte la vida. ¿Qué deseas? Nadie sabrá nada. Otro caso de voz repetida sucede en el mercader que mata a Talal, que a su vez la misma voz la podemos oír en otros personajes a lo largo del juego. No veo otra solución. Los hombres trabajan noche y día. Aprovechemos esta oportunidad. Iniciemos un diálogo, enmendemos errores. ¿Mi hijo? ¿Tienen a mi hijo? ¿Qué van a hacer con él? Sí, y no esta parodia con la que Mayadin se ríe de nosotros. Shh. Si la guardia nos oye, nos detendrá por traición. ¡Pueblo de Jerusalén! ¡Escuchadme! De no ser por el dinero, me habría ido ya. ¿Por qué dices eso? Yo os protegeré. No te salvará cuando te descubran, ni te protegerá de las espadas y las flechas. Hemos hecho todo lo posible. Aún respiro, así que debes querer algo más que mi vida. ¿Qué quieres? ¿Conoces bien a Mayadin? Han ido a ver al maestro. Siguen el sendero. Esa es la excusa que pondría un vago incompetente. ¿Tú lo eres? ¿Qué se supone que significa? No importa. Como quieras. No. Yo no entiendo. ¿Por qué me estáis haciendo esto? No he hecho nada malo. No he hecho nada malo. ¿Por qué haces esto? ¡Necesito ayuda! ¡Que alguien me ayude! Basta, muchacho. Te he pedido que calmes al paciente, no que lo mates. Gracias, muchacho. Contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. Quiero soldados metiendo las narices en mis asuntos. Escuchadme, señor. ¡No! Jugabilidad. Finalmente, este es el último aspecto en el que el videojuego envejeció mal. Si bien no he jugado entregas posteriores a Assassin's Creed 3, desde mi experiencia jugando las primeras 5 entregas, siempre me pregunté por qué los desarrolladores no añadieron una opción de elegir entre distintos tipos de dificultad, ya que el juego se me hacía bastante sencillo y para matar a los guardias o a los jefes no había que hacer un gran esfuerzo, por lo que una pantalla en la que te dé la opción de elegir entre dificultad fácil, normal y difícil le hubiese venido bastante bien para que se adapte a la dificultad que desee jugar cada persona. En cuanto a la movilidad y los controles, estos también envejecieron mal, ya que a diferencia de los videojuegos de hoy en día en los cuales inclinando ligeramente la palanca de tu control caminas, inclinando completamente la palanca trotas y cuando quieres correr inclinas completamente la palanca a la misma vez que aprietas un botón, aquí en Assassin's Creed si inclinabas ligeramente la palanca, Altair caminaba. Hasta aquí todo bien, pero el problema viene cuando resulta que si inclinabas completamente la palanca, Altair en vez de trotar simplemente seguía caminando. Y si bien es cierto que caminaba más rápido, seguía haciendo prácticamente el mismo movimiento, por lo que en mi opinión era algo bastante innecesario e inútil. Creo que ya era suficiente con una sola animación de caminar en vez de tener dos variaciones. Y si bien había una opción para trotar, esta se volvía algo incómoda, ya que para hacerlo, además de tener que inclinar a fondo la palanca, tenías que presionar el gatillo derecho. Y por si eso no fuera poco, si querías correr a toda velocidad, no solo tenías que inclinar completamente la palanca y presionar el gatillo derecho, sino que además tenías que presionar el botón A. Por lo que al final, para correr, terminabas pulsando 3 botones a la misma vez. Algo bastante innecesario, y que si tenías o querías recorrer un lugar amplio, a la larga se iba a volver un tanto incómodo para los dedos. Eso sin contar que al correr, el sprint de nuestro personaje no era tampoco tan veloz, así que ya se imaginarán o recordarán cómo era esto.
En cuanto a la movilidad de los enemigos, la verdad es que estaba muy mejorable y no era muy interesante, ya que cuando estaban en guardia se los notaba muy rígidos. Hacían movimientos un tanto lentos y se limitaban simplemente a atacar, cubrirse y derribarte, todo siempre con el mismo movimiento. Y lo mismo pasaba con cada uno de los jefes a los que nos enfrentábamos, todos hacían la misma animación de atacar, defender y derribar sin diferencia alguna. Y ahora que ya hemos hablado de todas las cosas mejorables del juego, solo nos queda ver de qué manera se podría mejorar estas cosas y qué cosas nuevas Ubisoft podría agregar. Hoy en día Ubisoft es una empresa que maneja mucho más dinero y, además, su saga Assassin's Creed llegó a hacerse muy conocida y con una base de fans muy grande, además de ser la saga más rentable de la empresa, por lo que esto permitiría que se den el lujo de invertir un mayor presupuesto al tratarse de su saga insignia. Y así, además de que obviamente el juego se vería con gráficos modernos, lo que también podría mejorar sería la variedad de NPC, y que puedan finalmente hacer que para cada misión en la que tengas que encontrarte a alguien para su eliminación o para recolectar información, tenga cada uno una apariencia distintiva y no sean todos iguales. En cuanto a la reacción del atuendo, estaría bueno que esta vez se mueva solo en exteriores, y algo que podrían agregar sería el detalle de que ahora la vegetación se mueva también con el viento, para que así no se vea raro el hecho de que solamente la ropa del Altair es la que se mueve. En cuanto a la función de presionar un botón para cambiar la perspectiva de la escena, la verdad es que personalmente esa opción ya no la veo tan necesaria. Creo que preferiría que el mismo juego nos ponga en un mejor plano todas las escenas sin que tengamos que presionar nada, así como sucedió en posteriores Assassin's Creed. Además, todas las escenas podrían realizarse a través de captura de movimiento con una mejor tecnología para que así se vean mucho mejor, más creíbles y con movimientos más detallados. Algo que sí o sí tienen que agregar definitivamente es una opción para poder saltear las escenas. Y no me malentiendan, la historia es muy buena y verla en un remake sería glorioso. Pero supongamos que, así como me pasó a mí, ya jugaste tu primera vez y terminaste todo el modo historia. Querés ver la historia por segunda vez porque la disfrutaste, así que no te molesta ver todas las escenas de nuevo. Pero ¿qué pasa a la tercera o cuarta o quinta vez? Estoy seguro que no solo seré yo el único aquí que cuando llegó a jugar esa cantidad de veces o más, simplemente quería completar las otras misiones secundarias y agarrar todos los coleccionables. Y claro, como el juego no te da la opción para saltear las escenas, entonces tenés que armarte de paciencia y ver una y otra vez las mismas escenas, al punto en que se vuelve algo tedioso. Y si sos alguien impaciente, ni hablar. Difícilmente quieras volver a ver 1000 veces las mismas escenas para poder completarlo al juego al 100%, por lo que un botón para saltear las escenas nos vendría de maravilla para todos. La verdad es que siempre me pregunté el por qué la calidad de audio de las voces en las cinemáticas o en las misiones de interrogación son de buena calidad, mientras que las otras que escuchamos de los ciudadanos, guardias, etc. son de una calidad mucho más inferior. Supongo que se debe a una limitación de la época, pero la cuestión es que este sería otro aspecto en el que el juego mejoraría, y ya no se notaría esa diferencia de calidad entre unos audios y otros. Otro detalle que se podría mejorar es cuando hacemos una misión secundaria. En el juego original, cuando iniciamos una misión secundaria con los otros Assassins, este nos habla y hasta nos pregunta si le ayudaremos. Mientras que Altair no tiene ningún tipo de interacción con ellos, no dice ni una palabra y nunca les contesta. Un momento, Altair. Tengo algo inusual que pedirte, aunque te será provechoso ayudarme. Sé que persigues la vida del rey mercader, pero no es el único hombre cruel. Hay mercaderes en el barrio que venden carne podrida. La consiguen por muy pocas monedas y no les importa el mal que causan. Algunos niños han muerto por su culpa. No debemos consentir esta injusticia. ¿Querrás poner freno a su codicia? Altair, mi amigo, mi hermano. ¿Cuánto tiempo? ¿Has tenido alguna noticia de Ada? ¿No? Lástima. Pero seguro que volverás a verla algún día. He oído que una pluma ha caído sobre la cabeza de Abul Nukud. Quizás pueda ayudarte. Pero tengo mi propia misión. Debo eliminar a 4 objetivos antes de las 12. Podríamos cooperar como en los viejos tiempos. 2 tú y 2 yo. Son la guardia personal de Abul Nukud. Los identificarás enseguida. Por lo que en un remake podrían agregar más interacción entre Altair y estos y que este responda a lo que le digan.
En cuanto al volumen de la música, tendrían que hacer que ésta se oiga ligeramente más bajo para que ya no haya esa clase de problema de que la música tape la voz de los diálogos. En cuanto al doblaje al español, imagino que con más presupuesto podrían hacer algo mucho mejor que lo que fue el doblaje original del juego, ya que podrían contratar a más actores de voz y que cada personaje tenga su voz propia y ya no sea tan evidente que Malik comparte voz con los guardias, el Rey Ricardo con Vidic, etc. Una de las maneras en que podrían mejorar la jugabilidad sería que además de agregar una opción para elegir la dificultad, podrían cambiar el sistema de control y, personalmente, opino que le quedaría bien un sistema de ataque y defensa similar al del videojuego For Honor, para así hacerlo mucho más variado y dinámico y que no sea lo mismo de siempre de apretar un botón para cubrir, luego el de atacar y repetir lo mismo una y otra vez. Otra opción que mejoraría el juego sería la posibilidad de nadar tal como en Assassin's Creed posteriores, ya que además de darnos la posibilidad de explorar el mapa desde una perspectiva diferente, podríamos avanzar a nuestro objetivo de manera más directa sin tener que ir sobre suelo todo el tiempo. También estaría bueno que tal como en Assassin's Creed 4, los enemigos también sean capaces de nadar y perseguirte, porque la verdad en los Assassin's Creed posteriores a este juego, desde el 2 hasta el 3, se veía patético y hasta algo gracioso como ninguno de nuestros enemigos podían perseguirnos, y en vez de nadar se ahogaban. Finalmente, un último detalle que estaría bueno que agregaran para mejorar sería que entre la lista de armas de nuestro inventario se pueda usar la ballesta, ya que en el juego original, tanto en el trailer como en la misma intro del juego, podemos ver a Altair llevando una ballesta. Sin embargo, por alguna extraña razón, Ubisoft al final no terminó incluyendo esta arma en el juego final. Y ahora les toca opinar a ustedes. ¿Qué opinan de estas mejoras? ¿Les parece bien o difieren en algo? ¿Creen que se puede agregar alguna otra característica interesante para este soñado remake? Si lo desean pueden ponerme sus opiniones en los comentarios. Y bueno, ese fue todo el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden dejar su me gusta y compartir con sus conocidos. Si desean apoyarme no duden en suscribirse y ver mis otros videos, ya que si les gustan los videojuegos lo más seguro es que encuentren algún video que les parezca interesante. Eso es todo, gracias por ver y hasta luego.